Hola, bienvenidos a Sola Escritura una vez más. Mi nombre es Elías Recinos y hoy tenemos el privilegio de tener un invitado especial que lo voy a presentar en un momento, pero para nosotros es una bendición poder estar aquí con ustedes, los que están aquí hoy. Hay algunas personas que están aquí viéndonos hoy, pero hoy voy a presentar a una persona que ha bendecido mi vida. Tú has bendecido mi vida de una forma más profunda, creo, de lo que piensas. Y yo te conocí a ti hace varios años y esta persona se llama Hugo Herrera, que yo por cariño te empecé aquí en la iglesia a decirte HH, aunque son 3 H's, Héctor Hugo Herrera, en inglés Triple H, pero eso es lo que es un luchador, que ahorita, pero te quiero mucho y cuando yo te conocí a ti, te conocí por medio de mi papá. Tú ya habías visitado esta iglesia, creo que ya más de una vez, antes de que yo logré compartir contigo. Y cuando yo compartí contigo, una de las cosas que a mí me resaltó mucho es tu devoción a la escritura, a la palabra de Dios, que es algo que a mí también me apasiona mucho. O sea, a mí me apasiona la palabra de Dios, me apasiona apologética y estoy tratando siempre cada vez más de profundizar mi teología y mi entendimiento para poder navegar y guiar la iglesia que Dios nos ha entregado mejormente, ¿verdad? Para hacer un buen trabajo delante de los ojos de Dios. Y entonces yo conozco a Hugo, que tiene varios títulos en teología, es lo que le apasiona a él, y ha escrito varios libros al respecto de diferentes temas, siempre a través de ese lente. Entonces, cuando nosotros empezamos una conferencia aquí en la iglesia nuestra hace 2 años, tenemos ya 2 años que la hacemos, se llama Truth Be Told. Mi papá te manda y te llama para esa conferencia primera vez hace 2 años. Y en esta conferencia todo el tema es, Truth Be Told significa, o sea, anunciar la verdad. Que pase lo que pase, hay que siempre anunciar la verdad. Y la razón que en nuestro corazón nace estos temas es porque miramos el clima social que está pasando, el clima cultural, el que estamos viviendo ahorita, cada vez más un tiempo donde hay mucha confrontación contra el evangelio, mucha confusión, mucha información que son mentiras, decepciones del enemigo que anda confundiendo a medio mundo. Entonces, para mí es muy importante cuando te conozco, porque tú eres alguien que no solamente amas la palabra de Dios, sino que amas también estos temas. ¿Cómo vamos a lidiar con el mundo, el clima social, con todo el liberalismo que estamos viendo, que es nuestro deber como cristianos? Obviamente estamos terminando un movimiento donde la iglesia hizo una gira contra la religiosidad. En mi opinión, es una gira que vino contra la religiosidad que se fue tan fuerte que, en mi opinión, hasta se pasó en muchos, el péndulo se fue al otro extremo, hasta el punto donde ahora ya no estamos tanto, en mi opinión, ya no estamos tanto luchando contra el legalismo y la religiosidad, tanto como el liberalismo, ¿cómo se dice? Libertinaje y el cristiano progresivo, entre comillas, que realmente cristiano, question mark, right? Porque eso es otro tema. Pero al final me apasiona tu corazón, me apasiona estos temas y me gusta tu corazón con esto, porque tú empezaste a escribir libros acerca de estas cosas. Y entonces yo creo que la iglesia nuestra y los que escuchan nuestro podcast y los que son parte de Ciudadano Alto pueden beneficiar mucho de tu perspectiva y de lo que Dios te ha dado. Y entonces te voy a dar el tiempo a ti que compartas, pero ¿por qué no nos cuentas un poco de ti? ¿Cómo es que te empezaron a apasionar esto? Y después nos hablas un poco de tu libro, el más recién. ¿Y de dónde nace en tu corazón el deseo de escribir específicamente contra estos temas? Bueno, primero agradecerte la oportunidad de estar aquí en este espacio. A todas las personas que nos miran, pues muchas gracias. A las personas igual presentes, gracias. Es una bendición siempre poder compartir de lo que el Señor nos da. En realidad esto surge desde hace muchísimos años. Vengo de una familia académica. Mi papá era educador
bueno, era también diplomático, pero educador. Entonces, de hecho, mi papá tenía una pasión por enseñar, porque él decía que la forma de sacar adelante un país era a través de la educación. Entonces, con otro grupo de profesionales, daban clases gratis en Guatemala para los que no tenían la oportunidad de pagar. Decía, bueno, hay que dar clases para que puedan superarse, trabajan. Entonces, en la noche, de hecho, fue el fundador de la primera escuela secundaria nocturna en Guatemala. Wow. Y bueno, entonces de ahí parte como esa, en cierta forma al principio que esa fue presión de tener, ya sabes, ciertas notas y en el mundo académico, pero en relación a lo de la escritura, igual mi papá muere cuando yo tengo 10 años, casi por cumplir 11, entonces mi mamá se encargó de sacarnos adelante y siempre era ese modelo mi papá, mis hermanos, ya sabes. Entonces el involucrarme a la escritura era para poder saber que era una época en la que aparentemente estaba sano en nuestra juventud. Claro, siempre habían diferentes como situaciones, ¿no? Pero en los cuestionamientos acerca de la existencia de Dios, acerca de las drogas y todo ese tipo de cosas, nos llevaban siempre a la persona, a mi moralidad. Entonces, conforme fui creciendo, pues claro, diferentes experiencias, eso me llevó a darme cuenta que me apasionaba no solamente el escribir. De hecho, a los 8 años yo empecé a escribir guiones de películas, que inventaba cosas. Guiones ahí. de películas, ¿qué es eso? O sea, Scripts. o sea, Ok. hacer como historias Script, para yeah. poder. Screenplays. Ya, entonces eso a los años me llevó a poderlo plantear en un libro que no salió nunca, pero ahí fue mi primera experiencia. Cool. Y luego empecé a escribir canciones. Bueno, entonces así fue como empecé a desarrollarme en la escritura. Pero el tema de qué me llevó a escribir libros en el sentido apologético, bueno, eso pasa muchísimos años después. De entrada te digo de que, bueno, en la condición en mi casa siempre era, bueno, mi mamá siempre me dio la oportunidad de hacer lo que quisiéramos. Dijo, tráigame un título y hágalo usted, lo que usted quiera. Entonces, bueno, en el año 2005 firmo un contrato con Sony Music, me voy a vivir a México y, bueno, ya había cumplido todos los requisitos Tú de hiciste un contrato con Sony Music. Sí, Oh, en wow. el año 2005. Empecé a escribir canciones para artistas y en eso podemos hablar en otra ocasión. Sí. Pero bueno, entonces ahí conocí también otro tipo de mercado, podemos decirlo, que me apasionaba escribir. Entonces siempre tenía la oportunidad de escribir ya sea canciones, ya sea blogs o que ese entonces no eran tanto blogs como en social media, sino era más que todo de prensa o revistas. La crítica siempre a la parte sociocultural siempre era como una de mis pasiones. Entonces eso con el tiempo te das cuenta de que tienes que saber más. Entonces, para resumir la historia, cuando yo regreso nuevamente a los caminos del Señor, a través de un atentado que tuve aquí en Los Ángeles, que creo que lo conté, fue la primera vez que vine aquí a esta iglesia, recuerdo que lo conté en el año 2000, te voy a decir exactamente cuándo fue en junio del 2013, cuando yo vine por primera vez A los Estados Unidos. no, a esta California. iglesia. O a esta iglesia. A esta iglesia, Ok. sí, a esta iglesia. Y conté el testimonio. Entonces, rápidamente fue por un atentado que teníamos. Yo no quería saber ya nada prácticamente del servicio a Dios. Unos pandilleros intentaron matarnos con pistolas en un carro que iba con un tío mío. Aquí. Aquí en Los Ángeles, sí. Oh, wow. Bueno, todo parte porque a la iglesia iban a pintar con graffiti. Nosotros íbamos para la farmacia con el tío, el carro pasó y mi tío vio que estaban pintando con graffiti y dijo, estos son los que están llegando a pintar, nos le quedamos viendo, sacan las pistolas y bueno, el milagro es que ninguno de esos disparos nos dio. Wow. Entonces, a raíz de eso, pues yo reflexiono y dejo, bueno, renunciar a todas las cosas, dije, Señor, me dedico 100% a ti. Así que a partir del creo que fue a finales del 2011, pues ya me consagro para decirle, Señor, quiero dedicarme a ti. Entonces ahí viene ya la primera parte que me llevó a esto. Dije, si vamos a defender el Evangelio, hay que hacerlo con responsabilidad. Y para eso, entonces, hay que formarse, hay que educarse. Hay que conocer, ¿cierto? Pero entonces no solamente en el área musical que me había desarrollado durante años, sino también en la parte bíblica. Dije, bueno, Señor, si quiero dedicarme a ti, pues hay que saber a quién estoy defendiendo. Quiero conocerte más a través de la Escritura. Pero fue en Alemania donde tuve un debate con unos científicos que me dejaron muy mal porque no tenía respuesta a este tipo de argumentación que se planteaba en el debate. Entonces me di cuenta que lo que había aprendido durante tantos años del Evangelio realmente no tenía la profundidad para poder sentarme y poder argumentar. Entonces recuerdo las palabras del apóstol Pedro, primera Pedro 3:15, estar preparados siempre para presentar defensa a toda aquella persona que demanda la razón.
de esa esperanza que hay en nosotros. Entonces me di cuenta yo que estaba vacío, porque dije, bueno, tengo la oportunidad para poder defender a Cristo, pero simplemente los argumentos que me dieron me cerraron. Entonces dije, Señor, me tengo que capacitar y preparar. Entonces eso me dio la oportunidad entonces de empezar a prepararme, educarme ya en el área teológica. Y eso entonces con los años me dio la oportunidad, pero también quise prever a la iglesia, darle a la iglesia herramientas de temas que son sumamente complicados, pero tratar de comprimirlos en un libro sumamente cortos, pero con temas que son relevantes, profundos, pero entonces con herramientas que puedan ser digeribles para todo tipo de persona. Yo creo que lo que es muy interesante, y ahorita te voy a dar la oportunidad de que nos muestres tu libro y que nos hables un poco de este último proyecto específico, pero lo que dijiste ahorita y todos los que nos escuchan, yo creo que esto es una cosa que deberíamos todos considerar, y es la responsabilidad que Dios nos da a nosotros de defender el Evangelio, ¿verdad? Que se ve, tú citaste 1 Pedro, 1 Peter chapter 3, versículo 15, be prepared to defend the faith. Y eso es algo que para mí también, incluso algo que me imagino que lo vas a contar acerca de lo que cuando nos contabas estando en el aeropuerto. Yo te voy a dar chance que tú cuentes eso, pero para mí lo que yo creo que tantas personas necesitan, o los animaría a que conozcan más del deber que tenemos de defender la fe, de tener las respuestas para las preguntas cósmicas, las preguntas filosóficas, o sea, las preguntas que tienen que ver con la creación, cómo responder, cómo ayudar a nuestra comunidad, a la iglesia, a tener esas respuestas. ¿Y por qué no nos platicas a ti? ¿Por qué tú sentiste ese deseo o sea, cómo fue ese proceso de capacitación, de cómo le hiciste, con quién fuiste, o qué estudiaste? Obviamente, apologética, pero, o sea, ¿qué son de tus inspiraciones? ¿Cómo fue eso para ti, para poder prepararte bien con esas respuestas? Porque tú has regresado a Alemania, has regresado a Europa y sigues en todo lo que es el debate y la representación del Evangelio. Incluso me invitaste a uno que venía ahorita, y ¿por qué no nos platicas, pues, un poco de todo eso? Bueno, habría mucho que decir, pero claro, estudié una carrera de licenciatura en teología. Y creo que tuve la bendición de poder contar que la mentoría que tuve ha sido uno de los académicos relevantes en los últimos 30, 40 años. Un hombre, por ejemplo, que es muy respetado en el mundo académico, que prácticamente fue mi mentor, lo que es Raúl Saldívar, entre otros. Y bueno, entonces me dio la oportunidad de exigirme cómo escribir. Entonces, de hecho, mi primer libro fue un desastre. El segundo, entonces, ya tuvo un poco más de seriedad y bueno, entonces... ¿Y este cuál es? Este sería el quinto libro. El quinto libro, ok. No es el primero, ¿eh? Este es súper fácil de leer, pero ahora vamos a hablar de eso. Entonces, la preparación creo que es importante, también la documentación, pero sobre todo de con quiénes te asocias. ¿Quiénes son tu grupo de amigos? ¿Con quiénes te dejas? John Maxwell escribía en un libro que nosotros reaccionamos de acuerdo a lo que somos. Dice, si a ti te gusta, te sientes cómodo con alguien que le gusta el chisme, es porque eres chismoso. Si tú te sientes incómodo con alguien que no le gusta hacer nada, es porque eres diferente. Entonces, él habla y dice, se atraen. Entonces, por eso quiero la importante de seleccionar bien tus amistades que te hacen crecer. Mi mamá siempre ha dicho, a ver, aprende, codéese de los que están arriba para que lo vayan jalando, no para que usted retroceda. La vida hay que ir avanzando. Entonces creo que el círculo tiene mucho que ver, y eso es lo que ha sido una bendición de personas que yo admiro y que he tenido la oportunidad de tener como amigos, como Gonzalo, que tenemos un amigo en común. Sí. Y que, claro, y entre otros amigos que me ayudan a crecer. Entonces, al regresar ya a este tipo de plataformas como Alemania, que fue uno de los que te invité el año pasado, que fue la verdad es que un desafío, y te das cuenta de que dentro de la iglesia te siguen limitando. Entonces, de hecho, las leyes que están en Europa castigan este tipo de diálogos porque nos acusan como crimen de odio, de decir, hablamos desde la iglesia, nosotros planteamos la libertad a través de la escritura, pero resulta que no somos libres porque dentro de la misma iglesia aún tenemos ciertas restricciones, imagínate. Entonces, ahora que podemos esperar del campo ya secular, la parte de afuera, que nos viene con todo, ¿no? Entonces, esto mismo creo que es importante. Entonces, pero todo base, como te digo, no solamente la preparación, sigo estudiando, me sigo capacitando, pero una de las cosas que a mí me costaba mucho era leer.
Ahora me tengo que... Es lo que más haces ahora, creo. Sí, a veces un libro por día o no sé, depende. Wow. Aprovecho mucho mis viajes de avión, así que siempre ando cargando un libro y ya sé que en todo ese viaje me tengo que leer un libro. ¿Y por qué no? ¿Y tu nuevo libro cómo se llama? Y háblanos un poco de dónde nació, qué es lo que más quieres comunicar en este libro, o qué es la idea más grande de lo que escribiste aquí. Pues mira, este libro es muy práctico, de hecho es uno de los libros más fáciles creo que tengo de los que he escrito en los últimos años. Siempre está documentado, claro, porque ya sabes, la parte académica siempre tienes que documentar y respaldar lo que dices, pero creo que es un libro muy fácil porque hablo de experiencias de vida, contando justamente el primero que me encontré en Miami. No sé si quieres que mencione algo ya sobre eso o... Sí, dale, dale. Pues mira, en realidad fue ciertas experiencias que tuve a lo largo de estos años y la necesidad de, creo yo, de prestarle atención a lo relevante del siglo XXI. Porque cristianismo y secularización, la idea de este libro surge porque hay una dualidad, una hipocresía que se está viviendo en la iglesia por decir, bueno, yo soy cristiano, pero me comporto de una manera en la iglesia, pero afuera, ya sea en el trabajo, en la universidad, en el colegio, donde quiera que estés, sos completamente diferente. Y Dios no nos llama a eso, Dios nos llama a ser los mismos. Estés en la iglesia o estás fuera de la iglesia, no vivir una dualidad, es decir, somos, claro que hay una dualidad porque trabajamos. Sí. Entonces, como aquel que dice, no, es que yo las cosas de Dios son para Dios y yo me aparto del mundo. Sí, pero entonces, ¿dónde comes? Tienes que comer, tienes que trabajar, tienes Tú que... ya vives aquí en este mundo. Claro, entonces somos del mundo, pero no pertenecemos al mundo. Así Entonces es. somos un referente, un remanente para marcar la historia. De hecho, Pablo lo describe como somos una generación que marca la diferencia, es decir, somos las luminares en una generación maligna y perversa. Entonces tenemos un propósito en este planeta de marcar la historia y la diferencia. Entonces... Hay personas que con la frase que siempre escuchaba decir, bueno, esta vida es difícil, pero bueno, ya me conformo porque sé que aquí en lo terrenal no voy a tener nada, pero en el cielo tendré todos los tesoros. Ok, pero mientras estés en la tierra, ¿qué estás haciendo? Entonces personas, ese tipo de pensamientos los llevan a vivir una doble vida, porque entonces viven infelices, porque entonces no pueden vivir en un mundo en el cual trabajan, porque se sienten incómodos, pero dentro de la iglesia también se sienten incómodos. Entonces, Cristo, sin embargo, entonces yo en el libro lo que planteo es que sí se puede estar en ese equilibrio, obviamente sin traicionar tus valores y tus principios. Es decir, Jesús supo cómo vivir en ese mundo secular y espiritual, y en todo dice la Escritura que agradó a Dios. Quiere decir entonces que se mantuvo firme siempre. Era amigable, era apacible con las personas, pero nunca vivió una doble vida. Fue el mismo siempre. ¿Qué es lo que muchas veces el argumento de quizás de una forma de pensar opuesta, que a veces hasta argumentan y dicen, pues Jesús se juntaba con los pecadores, Jesús se sentaba y compartía con gente que no eran, o sea, que no eran como él, pero al final lo que tú dices en el libro, que yo creo que es muy importante, que yo también lo busco enseñar siempre en la iglesia y vivirlo así, es que pues Jesús se sentaba para transformar y para traer cambio, y no para él ser cambiado o para él adoptar otro estilo de vida pues que Dios le desagrada, ¿verdad? Entonces es muy importante saber esa distinción, cómo vivir en este mundo, sin embargo, mantener una consistencia. En realidad vemos que ahí es donde el Señor realmente puede usar a la gente, ¿verdad? Cuando se mantienen firmes, siendo luz en medio de esos momentos de oscuridad. Claro, y no se trata tampoco de creer que somos perfectos. El cristianismo no es de ser un perfecto, es de reconocer lo débiles que somos para que sea Él en medio de nosotros que crezca. Pero creo que esa falsedad o esa fantasía de querer vivir una vida espiritual perfecta solo nos hace caer en hipocresía, porque entonces a la hora de los golpes, realmente en quién crees. Es como una conferencia que por ahí hice justo con Gonzalo allá en Guatemala, cristianos ateos, aquellos que creen en Dios pero no confían en la Biblia. Y eso hay un libro que se llama Christian Atheist, no sé si lo has... Sí. Sí. Bueno, entonces podemos partir justamente de lo mismo, ¿no? O sea, al final yo profeso ser cristiano, de hecho muchas personas que se saben la Biblia, pero no confían en ella, porque a la hora de los golpes y de la realidad de la vida, entonces te das cuenta de que dices, bueno, entonces tanto que citabas la Biblia, pero estás
fuera de eso, ¿no? Entonces es importante, claro, Jesús vino no solamente a darnos el sacrificio en la cruz, la expiación, no solamente vino a darnos la vida eterna, sino también lo trascendental que trajo todo esto. Jesús vino a revolucionar el carácter del ser humano. Sí. Por eso cuando tú lees a Gálatas, Pablo dice, es que doy dolores de parto por ustedes hasta que estén formados por a través del carácter de Cristo. Algo que nos va a llevar una vida entera, porque aquel que empezó la buena obra la está perfeccionando. Claro. Entonces es un proceso de vida, es un aprendizaje, cada día aprendemos, vamos creciendo, pero creo que el secreto es la honestidad de saber que somos débiles y como Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. Yeah, amen. Incluso yo creo que eso es uno de los mensajes pues yo me conecto con eso porque yo siento que es uno de los mensajes de mi vida. Incluso hoy en la tarde les decía, mientras predicaba, que para mí una de las cosas más poderosas que me ha pasado es poder verme a mí mejor, en el sentido de que me doy cuenta de mis fallas y me doy cuenta de dónde me falta, y entre más honesto he sido yo con eso, incluso más puedo ser agradecido, o sea, más puedo ver la magnitud Claro. de Dios y su hermosura y su amor que aún no falla a pesar de mí, ¿verdad? Y Claro. entonces es algo Sí. que me emociona y me... Sí, mira, ahorita déjame decir algo. Eso que dices es súper importante porque, mira, lamentablemente dentro de la iglesia queremos vivir una espiritualidad en el cual no somos capaces de reconocer que fallamos. Sobre todo hablo de la parte del liderazgo de la iglesia. O sea, como que fuera imperdonable que falles. Pero a ver, somos de carne y hueso, fallamos. Sí. Y muchas veces por tratar de no, porque a veces el liderazgo ha confundido el hecho de decir, si yo declaro que caí o que cometí tengo una debilidad en algo, entonces eso me va a quitar autoridad. Entonces pierden o piensan del que confesar en una debilidad que tuvieron, un error que cometieron, van a perder autoridad, y es lo contrario. A ver, eres un ser humano como yo te sigo. Yeah. Claro, entonces sabes, te equivocaste, yo también me he equivocado, pero entonces me estás enseñando que a través del arrepentimiento y la reformación y de la regeneración que Dios hace en nuestras vidas, pues crecemos, vamos todos para adelante. Pero creo que se ha vendido, se ha presentado un evangelio de un liderazgo súper espiritual, que imposible que fallen, pero... Donde el estándar es tan alto que uno siente que es inalcanzable. Exacto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Pero mira los resultados de eso. Entonces, cuando esta persona te falla, ya no lo perdonas y lo mandamos directo al infierno. Por eso ves cantidad de personas que han fallado y entonces ya no hay una restauración, porque la iglesia no te lo perdona. Porque nosotros mismos hemos construido ese sistema de idealizar a los líderes, son perfectos, fallan al infierno, hipócrita, ¿sabes? Les Entonces, caen. O sea. Claro, y viene con todo. Date cuenta, en los últimos años, cada vez que un líder religioso ha cometido alguna falta, ha caído, no se le perdona, se le condena. El famoso adagio que anda por ahí, o para que lo entiendan, el proverbio que surge, el que dice que la iglesia es el único ejército que se mata a sí mismo. Wow. ¿Por qué? Porque no somos capaces de tener esa concienciación, es decir, no equilibramos. No estamos diciendo que vamos a tolerar el pecado, se tiene que confrontar. Pero si alguien falla, saber que la misericordia es... Amén, amén. Sí, como, o sea, yo siento que eso es algo tan clave a la hora, que en realidad somos mucho más alineados con Dios y somos mucho más como Dios cuando tomamos esos momentos como una oportunidad de extender esa gracia de Dios, de restaurar. Quizás en el pasado la iglesia no ha sabido cómo lidiar con el pecado o cómo lidiar con personas que fallan, pero creo que es muy importante, pues, estar en una iglesia, o que la iglesia sea siempre la fuerza que no se une con el enemigo, claro, para terminar de destruir una persona, sino que se une con Dios y sus propósitos para restaurar y renovar, ¿verdad? la persona. Es. Entonces, pues, para mí, como te decía al principio, para mí tú eres una bendición, porque les animo, no enseñaste esto, pero este libro se llama, no sé si puede ver ahí, over here. Over there. Oh, there it is. El cristianismo y la secularización. Les recomiendo esto, pero como te decía al principio, que para mí tu amistad ha sido muy importante, porque yo creo que voces como las tuyas son más importantes que nunca. A mí me inspiras a mantenerme en esto, porque cuando tú viniste a mi vida yo ya estaba como que con una inquietud en estos temas y en pues, buscar cómo ser la solución. Porque tengo jóvenes, tengo personas aquí en nuestras comunidades, en nuestras iglesias, que están lidiando literalmente con todo esto del liberalismo que estamos viendo ahora en la cultura.
Claro. y pues este tema específico. Y entonces pues gracias Hugo por compartir, y no sé si tienes unas palabras con un pensamiento, ya sé que estamos en los últimos minutos, un pensamiento o algo en tu corazón que quieras compartir acerca de esto, lo que Dios está haciendo o para la iglesia antes de que nos despidamos Sí. hoy. Bueno, casi ni hablé del libro, pero mira, rápidamente déjame contar la historia del aeropuerto. Dale, Porque dale. eso fue clave, creo yo, para este libro. Yo regresaba de una gira de Europa y, bueno, dentro de la fila del aeropuerto encontré a un muchacho que cargaba uno de los libros de uno de los ateos, conocidos como los 4 jinetes, ¿no? Del no ateísmo, Richard Dawkins, Yeah. el espejismo de Dios. Entonces el muchacho God Delusion. le hizo preguntas, exacto, en el original, ¿no? Entonces le hizo preguntas a su padre, el padre no pudo responderle, luego apareció una mujer en la fila que era líder de una iglesia, el muchacho suelta la ametralladora de preguntas, la mujer no supo contestarle, la respuesta que fue es deja de leer cosas diabólicas y lee más la Biblia. El muchacho sonríe y entonces él cargaba una guitarra y fue la oportunidad, como músico también, la oportunidad para poder empezar a hablar con él. Total que me confiesa que él era director de la alabanza de su iglesia, que su papá era el diácono. Oh, wow. Y bueno, entonces lo invité a que terminara de leer ese libro y nos juntamos días después. Así que este no ateísmo, que bueno, si Cristo aún no ha venido y aún estamos aquí en 50 años, ya no será nuevo, ¿sabes? El nuevo ateísmo, I know. Claro, ¿sabes? ¿No? Porque ellos dicen que son nuevos, pero lo que propone prácticamente estos 4, como encontramos, por ejemplo, de hecho hay muchos más, pero lo relevante está... se me olvidaron, Richard Dawkins, que es el primo de Dios, Sam Harris, Christopher Kitchen y Daniel Dennett. Yeah. Pero son los más relevantes, pero hay muchos más. Son los 4 principales Claro, que más de conocen. este movimiento, exacto. ¿Qué tienen en común? Que son ateos y que tratan de explicar de una manera científica que Dios no existe, lo cual es un infantilismo. Te voy a explicar rápidamente por qué. Porque toda la argumentación que estos científicos proponen en realidad son preguntas que han sido respondidas desde hace tiempo desde el campo de la filosofía y de la teología. Hay que ser demasiado egocéntrico para poder decir que Dios no existe. ¿Eso qué significaría? Que una persona tiene que conocer el universo entero utilizando el método científico, decir, conozco todo para decir Dios no existe. Entonces, lo planteo rápidamente. Es como, por ejemplo, tú tienes una cuenta en el banco, tú depositas $100, tienes $100, le echas otros $100, la aritmética, ¿qué te va a decir? Que A más B te va a dar un resultado, es decir, A más B, que sería 100 más 100, van a ser $200. Entonces, todo a través de la ley de la aritmética te dice que hay $200 en tu cuenta. Entonces, la ley de la aritmética te dice el resultado de lo que tú ejecutaste. Pero la ley de la aritmética no crea de por sí. Entonces, si yo creo en la ley de la aritmética, tengo mi cuenta en el banco esperando que aparezcan $200, voy a quedarme toda la vida esperando. Entonces, las leyes de la ciencia, por ejemplo, hay cosas que te explican cómo funcionan, pero no por qué. Es algo que solamente depende de nuestro Dios. Entonces, toda esta formulación es como, Cierto, por ejemplo... eso es muy buen punto. Es como, por ejemplo, Yeah. ellos dicen, X crea a Y. Bueno, pero si X crea a Y, quiere decir entonces que X fue formado ¿por qué? ¿Por otro X? Entonces, ¿quién creó a X? Entonces, O sea, no llegan al origen. claro, de hecho, entre los debates... Se acolumpian de un milagro para poder justificarlo todo, que es el Big Bang, right? Claro, bueno, de hecho, Dawkins justamente argumenta eso, que el universo es creado al azar. Y me gusta, hay un debate, por ejemplo, de hecho, John Lennon lo escribe en uno de sus libros, dice, ¿tú crees que la creación es producto del azar? Sí, responde Dawkins. Bueno, entonces tú eres producto de la creación de un universo que fue al azar, sí. Entonces, ¿quién creó a tu creador? Le pregunta Lennon. Dice Lennon, tengo 10 años y aún no me responde la pregunta. Claro, no va a tener una... Yeah. ¿Por qué? Entonces, ves cómo ellos todos plantean que somos a través de la evolución gradual y bueno, pero al final, ¿de dónde viene todo? Es como... Necesita haber un origen de cualquier sustancia. Y déjame dar algo más para terminar, porque sé que el tiempo ya lo tenemos encima, pero esto es como... el cuestionamiento siempre va a haber diferentes formas. Es como, por ejemplo, bueno, aquí tengo agua. ¿Qué pasa si yo pongo a hervir el agua? Entonces, el gas me va a dar una llama, esta llama va a llegar a la tetera va a producir que el agua que está dentro genere toda la alteración de las moléculas y eso va a empezar a producir que el agua hierva por la energía cinética o todo lo que vamos a explicar de la parte científica. Entonces, ¿por qué hierve el agua? Por parte de lo que estoy diciendo. Pero otra persona, yo te podría preguntar, ¿por qué hierve el agua? Y tú me puedes responder, porque quiero hacerme un té. Ambas respuestas son válidas.
Yeah. Y eso sucede dentro del campo de la ciencia. Entonces, Interesante. ¿por qué dije todo esto? Porque el no ateísmo lo que quiere proponer en los colegios, en las universidades, es la negación de Dios a través de fórmulas científicas, pero lo que caen en el error, porque Dios simplemente, como Dawkins, que él mismo se contradice, porque él habla de que los milagros y que todo es parte de que es una improbabilidad, pero el hecho que tú digas algo que es improbable es porque entonces es probable. Todo parte, es decir, si X crea a Y, ¿quién creó a X? Entonces, entonces la famosa pregunta que ellos te hacen es ¿quién creó a Dios? Pero Porque no pueden concebir de un Dios que siempre ha existido. Claro, acuérdate de lo que está escrito. Cuando tú lo lees en griego es mucho más fuerte cuando Juan nos dice que el verbo era el verbo, ya estaba. Nosotros sabemos que es por fe, y aquí podríamos pasar horas hablando sobre esto, pero lo interesante es de que nosotros sabemos por fe que Dios existe, y que Él está en nosotros. La mejor forma de que alguien pueda argumentar que Dios existe no es dando todo este tipo de explicaciones, simplemente basta con demostrar el cambio que Él hace en la vida de cualquier ser humano. Amen. Porque desde el campo de la ciencia, que no lo estamos haciendo a un lado, como hablo del profesionalismo de la psicología, claro que puede intervenir, puede ayudarnos a poder sacar adelante ciertos traumas o problemas, pero el único capaz de cambiar la vida humana es el mismo Creador, que Amen. es el Dios de la revelación, es decir, Así es. nuestro Dios. Amén. Estoy full de acuerdo. Yo creo que al final muy pocas personas vamos a alcanzar con argumentar, ¿verdad? Pero sí nos sirve porque no tenemos una fe ciega, sino que tenemos una fe basada aún en evidencias que realmente creemos en el Dios de la Biblia. Y sin embargo, que la transformación, y creo que eso es clave, la transformación va a ser a través, o sea, el cambio en la vida de las personas va a ser a través de lo que Dios está haciendo en nosotros. Y Él mismo, el Espíritu Santo, es el que, He convicts us. Eso, Hugo, gracias por compartir con nosotros y compartir acerca de lo que Dios está poniendo en tu corazón. Yo sé que en los años que vienen vamos a seguir compartiendo más y desarrollando más estos temas, pero a los que nos están viendo, les acuerdo que nos vean. Aquí a que consigan este libro, disculpe. Sola Escritura officially dice, hey, let's take a look at this book. Le damos el stamp of approval. I'm just kidding. No, pero Hugo Herrera, para mí, otra vez, en esta iglesia te amamos, te queremos. Gracias. Y pues creemos en lo que Dios está haciendo y siempre queremos darte pues el apoyo, y porque al final nosotros también en nuestras comunidades benefician de voces como las tuyas. Así Gracias. Que bendiciones, brother, y nos estamos... Todos los que nos ven en línea, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Hay alguna forma que tus handles, qué son tus handles en Instagram y Facebook? Bueno, fácil, pongan Hugo Herrera y pues van a encontrar mi foto y rápidamente me pueden seguir en todas las redes sociales, en TikTok, Instagram, Facebook, Hugo Herrera, y bueno, ahí van a encontrar información. Amén. Igual tú eres de mucha bendición y como tu familia, y agradezco por esta oportunidad, por este espacio con toda tu audiencia, así que pues muchísimas gracias. Bendiciones y una vez más, nos vemos la próxima vez en Sola Escritura. Ojalá no lo vaya a perder y comparta este video si es de bendición para ustedes y nos vemos la semana que viene.